Esta es nuestra galaxia, la Vía Láctea, y dentro de ella están la Tierra, el Sol y prácticamente todas las estrellas que podemos ver a simple vista. En el centro de nuestra galaxia se encuentra un agujero negro supermasivo, conocido como Sagitario Sombra. Pero si reflexionamos sobre la historia de las galaxias y los agujeros negros, ¿qué crees que apareció primero? ¿Los agujeros negros en los centros de las galaxias espirales o las galaxias mismas? A primera vista, todo podría parecer sencillo, pero ¿y si te dijera que galaxias y agujeros negros en realidad aparecieron simultáneamente? ¿Me creerías? Por eso intentamos comprender esto hoy y averigüemos qué fue realmente lo primero. Para responder a esta pregunta, primero necesitamos entender que todo happen a gran escala. Actualmente el universo contiene de galaxias organizadas en una estructura cósmica similar a una red. De esta estructura intersegunas y pastes usualmente abarcan decenas de millas de años luz. La parte observable del universo se extiende por 46.000 millones de años luz en todas las direcciones desde el observador. Sin embargo, no siempre fue así. Hubo un tiempo en que el universo era mucho más pequeño y solo comenzó a parecerse a su estado actual después de miles de millones de años gracias a la expansión del espacio. Ahora es importante que conceptualicemos el universo a gran escala para responder a la pregunta sobre los agujeros negros. Aunque estos temas pueden parecer no relacionados a primera vista, explicaré por qué son cruciales. Esto se debe a que cuando preguntamos si los agujeros negros o las galaxias aparecieron primero, esencialmente estamos preguntando si el universo evolucionó de estructuras pequeñas a grandes o viceversa. Durante décadas hubo debates sobre este tema, liderados principalmente por científicos estadounidenses y soviéticos. Los primeros favorecían un enfoque ascendente, mientras que los segundos favorecían un enfoque descendente. Entonces profundicemos en cuál es la diferencia significativa aquí. En el escenario ascendente, el universo comenzó con fuertes fluctuaciones a pequeña escala. Con el tiempo, estas fluctuaciones en regiones densas, lo que finalmente condujo a la formación de cúmulos que se agruparon y se convirtieron en grandes galaxias. Según este escenario, los agujeros negros se formaron primero junto con grandes cúmulos estelares y solo mucho después evolucionaron a lo que ahora conocemos como galaxias. Ahora, considerando el otro escenario, el universo comenzó con fuertes fluctuaciones a gran escala. A pequeña escala, las regiones que eran demasiado densas experimentaron colapsos gravitacionales, transformándose de elipsoides irregulares en panqueques, que finalmente evolucionaron en galaxias. En este escenario, las galaxias se formaron primero y los agujeros negros crecieron en sus centros más tarde. Durante mucho tiempo, no hubo evidencia concluyente que respaldara ninguna de estas teorías. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando descubrimos y comenzamos a medir la radiación residual del Big Bang, que nos proporciona mucha información sobre el universo temprano en comparación con la actual. Ahora no nos interesa cómo se originó el universo. En cambio, queremos saber cuál de los escenarios mencionados es correcto. Probablemente sepas que el universo está compuesto principalmente de energía oscura y materia oscura, con la materia ordinaria y la radiación representando solo un pequeño porcentaje, menos del 1%, para ser exactos. Al menos eso es lo que creemos, ya sea porque es cierto o porque intentamos consolarnos con las lagunas científicas que actualmente no podemos resolver dentro del universo. Nuestro conocimiento proviene de una combinación de evidencias, principalmente de observaciones de radiación de fondo de microondas, el estudio de estructuras a gran escala y mediciones del universo a grandes distancias. Aquí puedes ver varios componentes energéticos del universo que son cruciales para comprender la evolución cósmica. Además, podemos aprender sobre la estructura del universo a gran escala a través de las oscilaciones acústicas de bariones o el fondo cósmico de microondas. Esto nos ayuda a entender las escalas y patrones de las fluctuaciones iniciales del universo. En cuanto a la singularidad antes del Bang, ahora tenemos varias preguntas. ¿Ocurrió a gran escala, a pequeña escala, o simultáneamente a todas las escalas? Estas preguntas pueden responderse fácilmente estudiando el fondo cósmico de microondas.
Además, intentaremos determinar qué parte de estas fluctuaciones es el resultado de las interacciones gravitacionales y electromagnéticas que ocurrieron desde el inicio del universo. La distribución inicial de fluctuaciones, como se muestra en la variante de Blaine, fue con respecto a las escalas. Esto significa que fluctuaciones de aproximadamente igual intensidad ocurrieron en todas las escalas, tanto grandes como pequeñas. La distribución de oscilaciones en el lado derecho del gráfico se volvió así debido a la interacción entre la materia oscura, la materia ordinaria y la radiación, impulsada por la gravedad, ¿vid? Sin embargo, es la porción izquierda del gráfico corresponde a las grandes escalas, lo que revela la ausencia de una curva. Esto sugiere que junto con los datos del lado derecho del gráfico, el universo nació con fluctuaciones de intensidad aproximadamente igual en escalas grandes y pequeñas. Este hecho se conoce desde hace más de 10 años. Los proyectos más recientes solo han confirmado nuestras suposiciones. Ahora, después de escuchar todo esto, aún puedes encontrar la respuesta a la pregunta elusiva. Sin embargo, hay otra pieza del rompecabezas que arroja luz sobre la forma de estructuras en el universo y que puede darnos una respuesta precisa. A pesar de la existencia de precursores estructurales en todas las escalas que contribuyen al desarrollo de eventos de arriba hacia abajo, la velocidad a la que la gravedad se propaga en el universo desempeña un papel crucial. Las regiones de alta densidad a pequeña escala pueden atraer materia adicional relativamente rápido porque la gravedad viaja a la velocidad de la luz. Por otro lado, las estructuras a gran escala no pueden cambiar rápidamente. Aquellas con tamaños del orden de decenas de millones de años luz deben esperar decenas de millones de años para sentir la fuerza de atracción. En otras palabras, tanto los escenarios descendentes como los ascendentes juegan un papel, pero el escenario ascendente gana una ventaja de millones de años. Las primeras estrellas del universo comenzaron a formarse no más tarde de 100 millones de años después del nacimiento del universo o el inicio de un nuevo ciclo. Entre estas primeras estrellas que se formaron a partir de hidrógeno y helio primordiales, había algunas masivas que eventualmente se convirtieron en los primeros agujeros negros del universo. Este proceso sigue siendo consistente a lo largo del tiempo. Cuando surge un cúmulo masivo de nuevas estrellas, las más pesadas, típicamente azules y calientes, terminan en una catástrofe. En casos extremos, estas estrellas pueden tener masas cientos de veces mayores que la del Sol, lo que da lugar a la creación de agujeros negros muy grandes. Solo unos pocos millones de años después de su formación, estos agujeros negros ya pueden existir. Por tanto, puede que, según lo que estaríamos tres estrellas a recorrer de se propone inmerso, y las galaxias parecen adultas de ellas, mediante teorías de realidades de espiriones. Con el tiempo, crecieron hasta convertirse en agujeros negros supermasivos y grandes galaxias que observamos hoy en día. Sin embargo, esto requirió fluctuaciones iniciales con potencia comparable en escalas grandes y pequeñas. Así que la mejor respuesta a nuestra pregunta es que las semillas de los agujeros negros supermasivos y las galaxias se formaron primero, aproximadamente al mismo tiempo. Estos agujeros negros inicialmente eran bastante sustanciales y habían crecido hasta 1000 veces la masa del Sol antes de que sus alrededores pudieran llamarse galaxias. Por lo tanto, resulta que los agujeros negros se formaron primero, pero en las regiones que eventualmente se convertirían en galaxias. Esta es la respuesta correcta. El horizonte de eventos de un agujero negro es una frontera esférica o casi esférica, desde la cual ni siquiera la luz puede escapar. Sin embargo, hay una predicción que dice que fuera del horizonte de eventos, un agujero negro emite radiación. Es difícil de imaginar considerando la diversidad de formas que toma la materia en el universo. Durante millones de años solo había átomos neutros de hidrógeno y helio. De manera similar, es casi igual de difícil imaginar que algún día, dentro de trillones de años, todas las estrellas en el universo se apagarán y solo quedarán los restos del universo actualmente vibrante, incluyendo los objetos más impresionantes, los agujeros negros. Sin embargo, los agujeros negros tampoco son eternos. Deben de entender que cuando agujeros negros pasan la radiación de Higgs.
Para responder a esta pregunta es importante también de observar. Los agujeros negros se forman principalmente después del colapso del núcleo de una estrella masiva. Estas estrellas han agotado todo su combustible nuclear y ya no pueden sintetizar elementos más pesados. A medida que cesa la síntesis en el núcleo, se experimenta una caída significativa en la presión de radiación que previamente impedía el colapso gravitacional de la estrella. Mientras tanto, las capas exteriores a menudo sufren una reacción incontrolable y explotan en una supernova. El núcleo inicia el y su masa es demasiado grande, los electrones colapsan, un estado denso que da lugar a un agujero negro. Los agujeros negros también pueden afectar cuando estrellas neutrones en una gasolina acumulación de masa de una estrella de Desde una perspectiva gravitacional, todo lo que se necesita para convertirse en un agujero negro es acumular suficiente masa en un volumen suficientemente pequeño para que la luz no pueda escapar de una región determinada. Cada masa, incluida nuestra Tierra, tiene su velocidad de escape, la velocidad requerida para escapar de la atracción gravitacional a cierta distancia del centro de masa. Llamaremos a esto R. Determina el tamaño del horizonte de eventos de un agujero negro, la distancia desde el centro de masa, donde la velocidad de escape equivale a la velocidad de la luz. Pero lo que sucede dentro de esta región es menos conocido. Toda la materia dentro de esta región debe colapsar en una singularidad. Puede ser tentador imaginar un estado de la materia que le permita permanecer estable y tener un volumen finito dentro del horizonte de eventos, pero esto es físicamente imposible. Para ejercer una influencia hacia afuera desde dentro, las partículas deben enviar portadores de interacción en esa dirección, lejos del centro de masa y hacia el horizonte de eventos. Sin embargo, estos portadores de interacción también están limitados por la velocidad de la luz. No importa dónde dentro del horizonte de eventos ocurran estas interacciones, todas las líneas del mundo terminan en su centro. Sin embargo, para partículas más lentas y más masivas, la situación es aún peor, porque tan pronto como aparece un agujero negro con un horizonte de eventos, toda la materia dentro de él colapsa en una singularidad. Y dado que nada puede escapar, uno podría concluir que un agujero negro es eterno, si no fuera por la física cuántica. En la física cuántica existe una cantidad no nula de energía inherente al espacio mismo, es decir, el vacío cuántico. En un espacio-tiempo curvado, el vacío cuántico adquiere propiedades ligeramente diferentes a las de un espacio plano, y no hay regiones donde la curvatura sea mayor que en las proximidades de la singularidad de un agujero negro. Si por lo tanto testáramos estas dos leyes de la naturaleza y de la física cuántica después de todas las tiempo, para tratar de la relatividad alrededor de Kirastro, optaremos a otros tomanjotores radiación de Hawking. La visualización de la cromodinámica cuántica demuestra cómo las propiedades de partícula y antipartícula surgen del vacío cuántico en periodos de tiempo muy cortos, un caso fue el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si realizas cálculos según la teoría cuántica de campos en un espacio curvado, obtendrás un resultado bastante sorprendente. La radiación térmica emana del espacio que rodea el horizonte de eventos de un agujero negro. Cuanto más pequeño es el horizonte de eventos, mayor es la curvatura del espacio cercano, y mayor es la tasa de radiación de Hawking. Si nuestro Sol fuera un agujero negro, su temperatura de radiación de Hawking sería de 62 nanokelvin, mientras que un agujero negro en nuestra galaxia tendría solo 15 femtokelvin. Esto es solo una pequeña fracción de para un agujero negro. Esto significa que los agujeros negros pequeños se evaporan rápido, mientras que los grandes viven más tiempo. Pero lo más asombroso de todo esto es que hasta la última fracción del último segundo, un agujero negro mantendrá su horizonte de eventos hasta que su masa se reduzca a cero. Sin embargo, los últimos segundos de un agujero negro estarán caracterizados por una liberación de energía única y muy masiva, y solo le quedará un segundo cuando su masa descienda a 228 toneladas. En ese momento, el tamaño del horizonte de eventos será de 300 elevado a la potencia 40 metros, lo que corresponde a la longitud de onda de un fotón,
con una energía superior a todo lo logrado hasta ahora en el Gran Colisionador de Hadrones. Pero en este humo segundo se liberaría de una cantidad enorme de energía, equivalente a 5 millones de TNT, creando la sensación de que millones de bombas nucleares están explotando simultáneamente en una pequeña región del espacio. En esta etapa final de la radiación de un agujero negro, a medida que disminuye su masa y radio, su radiación de Hawking se vuelve cada vez más alta en temperatura y potencia. Una de las temáticas más populares discutidas en la comunidad científica es sin duda el tema de los agujeros negros. Lo interesante es que los agujeros negros no se forman únicamente a partir del colapso de estrellas muy masivas. También existen agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias, con masas millones o a veces miles de millones de veces mayores que la del Sol. Se presume que un agujero negro de este tipo existe en el centro de nuestra galaxia. Sin embargo, por más que queramos y sin importar las tecnologías que usemos, hasta ahora solo puede observarse de manera indirecta. Así que intentemos entender qué tan cerca debemos estar de un agujero negro para verlo, y si es siquiera posible observarlo, específicamente cómo funciona. Primero, aclaremos cómo sabemos sobre la existencia de un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Lo que sucede es que en luz visible hay mucho polvo en el plano de la Vía Láctea, bloqueando efectivamente nuestra vista del centro galáctico. Sin embargo, en otras longitudes de onda como infrarrojo, rayos X o radio, podemos ver a través del polvo y descubrir muchas cosas interesantes. Hay gas caliente moviéndose a velocidades tremendas, así como destellos que corresponden a materia siendo absorbida por el agujero negro. Lo más interesante es que las órbitas de estrellas individuales giran alrededor del mismo punto, uno que no emite ninguna luz. Estos hechos son consistentes con la presencia de un agujero negro supermasivo con una masa 4 millones de veces mayor que la del Sol. Y cuanto más masivo es un agujero negro, más grande es su horizonte de eventos, es decir, la región alrededor de él desde donde la luz no puede escapar. Si nuestra Tierra se convirtiera repentinamente en un agujero negro, su diámetro y horizonte de eventos serían de solo 1,7 de centímetro. El diámetro del horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia es de 23,6 millones de kilómetros, o el 40% del tamaño de la órbita de Mercurio alrededor del Sol. Además, en otras galaxias, según las suposiciones de los científicos, hay agujeros negros aún más grandes. Simplemente están a millones o miles de millones de años luz de distancia. Lo que sucede es que para un objeto individual, este es un tamaño muy grande, y el efecto de la relatividad general que causa la curvatura del espacio solo lo aumenta. Pero aunque el tamaño de este objeto es gigantesco, está extremadamente lejos de nosotros, lo que hace que se sea muy difícil observarlo. A una distancia de 26,000 años luz, el tamaño visible del agujero negro sería de solo 19 microsegundos angulares o 19 millonésimas de un millón de grado. Para poner esto en perspectiva, la resolución del telescopio espacial Hubble es de 26 milisegundos angulares, que es más de 1000 veces mayor que lo necesario para ver este agujero negro. En teoría, si nos acercáramos a él a una distancia de unos pocos cientos de años luz, podríamos verlo directamente. Pero como habrás adivinado, esto es inviable. Sin embargo, tenemos una tecnología que puede superar esta limitación. En ciertas longitudes de onda largas, particularmente en radio y rayos X, un agujero negro puede ocasionalmente brillar intensamente, o los objetos que pasan cerca pueden iluminar el horizonte de eventos desde atrás. La resolución máxima está determinada por el tamaño del espejo del telescopio, es decir, cuántas longitudes de onda pueden caber en ese espejo. Para los radiotelescopios, estas longitudes de onda pueden ser de varios metros de largo, por lo que se necesitan telescopios enormes para alcanzar resoluciones altas. Pero hay una solución alternativa para lograr una resolución mayor sin la necesidad de construir un telescopio del tamaño de la Tierra. Esta solución implica el uso de una red de telescopios separados por distancias muy grandes. Juntos, recolectarían luz como si fueran un telescopio único y regular. El objeto será bastante enorme, pero su resolución es con un espejo con diámetro de al estar de los telescopios más lejano al lado en la red.
Esta idea se está implementando en el proyecto Event Horizon Telescope, que planea utilizar grandes distancias de base para longitudes de onda cortas, precisamente para la medición que nos interesa. Sin embargo, hay algunas suposiciones. Una red de 7 o 13 estaciones podría responder a la pregunta de si un agujero negro tiene un horizonte de eventos real observado directamente. El agujero negro en el centro de nuestra galaxia Sagitario A Persei es un objetivo ideal para los científicos, y se espera que tenga el horizonte de eventos más grande visible desde la Tierra. Curiosamente, el segundo más grande debería estar ubicado en el centro de M87, la galaxia más grande del cúmulo de Virgo. Su tamaño será 5 veces mayor que la resolución máxima del Event Horizon Telescope. Esto significa que podremos examinar de cerca su chorro y comprender cómo se comportan estos objetos supermasivos. Sin embargo, cuando se trata de observar un agujero negro con el ojo humano desnudo, debo decepcionarte, porque la resolución del ojo humano es trivial. Es de solo 60 segundos de arco. En otras palabras, para observar algo con un tamaño visible de 19 microsegundos angulares, necesitarías estar 3 millones de veces más cerca de él, lo que significa que tendrías que acercarte a una distancia de 546 unidades astronómicas. La estrella más cercana a nosotros, además del Sol, es Próxima Centauri, que se encuentra a una distancia de 4,2 años luz o 268,000 unidades astronómicas. Por lo tanto, tendrías que estar 500 veces más cerca del agujero negro que de la estrella más cercana a nosotros para ver algo. Esto es solo para darte una idea de lo desafiante que es. En realidad, este no es el último capítulo sobre los agujeros negros. Son objetos de gran interés entre los científicos de todo el mundo, porque cualquier noticia nueva sobre ellos se vuelve instantáneamente popular entre los entusiastas del espacio. Los agujeros negros son los objetos más compactos y simples del universo. Se describen solo con 2 parámetros, masa y velocidad de rotación. Por ejemplo, una estrella masiva evoluciona, explota y su núcleo se comprime en un agujero negro. El horizonte de eventos de un agujero negro es un límite, una envoltura sin una superficie física. Es simplemente una distancia desde su centro, un punto más allá del cual un objeto o la luz no pueden escapar debido a la gravitación extremadamente fuerte que impide que algo se aleje. Matemáticamente, salir del horizonte de eventos implica retroceder en el tiempo, lo que es imposible según las leyes de la física. Hoy hablaremos un poco sobre los agujeros negros. Identificaremos los agujeros negros más cercanos a la Tierra y discutiremos descubrimientos recientes. También aprenderás cómo ver un agujero negro desde la Tierra sin un telescopio. Durante mucho tiempo se pensó que los agujeros negros eran productos de la imaginación de varios teóricos. Incluso nuestro canal recibió una avalancha de comentarios emocionales hasta que apareció esta famosa imagen. La mención de los agujeros negros se hizo en la teoría de la relatividad general en 1916. Sin embargo, el primer descubrimiento cósmico relacionado con los agujeros negros ocurrió hace solo 56 años con el objeto conocido como Cygnus X-1. Fue descubierto en 1964 y es una de las fuentes más brillantes de radiación de rayos X, con la mayor densidad de flujo. Cygnus X-1 fue la primera fuente de rayos X identificada como un candidato para un agujero negro. Es uno de los objetos más estudiados, y sabemos que su masa es casi 15 veces la del Sol. Esto demuestra que este objeto es demasiado compacto para ser cualquier otra cosa que no sea un agujero negro, con un radio de horizonte de eventos de aproximadamente 26 kilómetros. Hubo un momento en que se debatió sobre Cygnus X-1. Por ejemplo, hasta 1990, el renombrado científico Stephen Hawking no creía que fuera un agujero negro. Sin embargo, más tarde lo aceptó cuando los datos de observación solidificaron la confianza en la presencia de una singularidad gravitacional en este sistema. Además, hemos detectado emisiones de rayos X y radio desde los centros de galaxias, lo que indica la existencia de agujeros negros supermasivos, incluso sin objetos cósmicos visibles. Agujeros negros testamente de ondas gravitacionales. Ahora, hablemos de los agujeros negros más raros de otros y los descubrimientos recientes.
En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, en la constelación de Sagitario, aproximadamente a 25,000 años luz de distancia, se encuentra el agujero negro supermasivo más cercano. Un agujero negro más pequeño, de unas 5 masas solares, orbita una estrella similar al Sol, a una distancia de solo 3,000 años luz de la Tierra, en la constelación del Unicornio. Otro agujero negro cercano fue descubierto recientemente, rompiendo récords de distancia. Está en un sistema triple llamado Ojoca 68+19, ubicado en la parte suroeste de la constelación del Telescopio, cerca de los límites de las constelaciones del Pavo Real y el Altar. Debido a su ubicación, el sistema solo puede observarse al sur de los 33 grados de latitud norte. Es el sistema a simple vista. Está a 1,120 años luz de nosotros y se aleja a una velocidad de 9,4 km por segundo. En mayo de 2020, se anunció que este sistema contiene el agujero negro más cercano a nuestro sistema solar, convirtiéndolo en el primer caso de un agujero negro en un sistema estelar visible a simple vista. Los científicos pudieron rastrear el movimiento de 2 estrellas compañeras y deducir la existencia de este objeto invisible. Este sistema podría ser solo la punta del iceberg, lo que sugiere que podrían descubrirse muchos más agujeros negros de este tipo en el futuro. Lo que es aún más interesante es que este agujero negro reside en un sistema estelar triple, lo cual es bastante raro. La mayoría de los modelos de evolución estelar y explosiones de supernovas predijeron que un sistema así se desestabilizaría, con los objetos individuales separándose. Sin embargo, HSR 6819 continúa existiendo como un sistema triple, demostrando que esto no siempre sucede. Finalmente, este descubrimiento confirma la teoría de que la Vía Láctea probablemente contiene muchos más agujeros negros que las pocas docenas que se han descubierto hasta ahora. Los científicos creen que desde la formación de nuestra galaxia una cantidad significativa de estrellas han evolucionado agujeros negros al final de sus vidas. Lejos en el espacio, en el centro de un torbellino cósmico que recibe un calor extremo y altas velocidades, la lágrima de Adán y el espacio se curvan literalmente. Fotones vuelan a través del universo, energizados hasta los límites encontrados en la naturaleza. Miles de millones de años después, entran en los detectores de las naves espaciales estacionadas por encima de nuestra atmósfera. Nuestra capacidad para registrarlos es parte de una nueva era de la astronomía de alta energía y una nueva era de conocimiento sobre la naturaleza en su estado más extremo. ¿Qué podemos aprender al presenciar el violento nacimiento de un agujero negro? Ha habido momentos en que nuestra comprensión del universo ha llegado a un punto muerto, cuando nuestra comprensión de los trabajos del tiempo y el espacio, la naturaleza de la materia y la energía, no concuerdan completamente con lo que observamos. En esos momentos, las visiones del mundo opuestas no pueden resolverse. Así fue en la primavera de 1920, cuando los astrónomos debatieron la escala del universo. El lugar fue la Academia Nacional de Ciencias en Washington, D.C. De un lado estaba el astrónomo Harlow Shapley, conocido por su trabajo innovador sobre el tamaño de nuestra galaxia y la posición del Sol dentro de ella. Shapley describió la galaxia como una universo isla, como sus mediciones sugirieron que era. Y esto podría ser todo lo que hay, incluyendo las misteriosas formas difusas, conocidas como nebulosas espirales. Argumentó que eran simplemente nubes de gas. En el lado opuesto, Hepler-Curtis argumentó que algunas nebulosas también eran universos islas. Esa idea no era nueva. 165 años antes, el filósofo alemán Immanuel Kant describió las nebulosas como galaxias por sí mismas. Señaló que no solo están en la Vía Láctea, sino que nubes blanquecinas se ven, varios parches de aspecto similar brillan con luces tenues aquí y allá a través del éter, y si el telescopio se dirige hacia cualquiera de ellos, nos enfrentamos a una masa compacta de estrellas. Se necesitó una nueva generación de potentes telescopios para que los astrónomos finalmente midieran la distancia a esos misteriosos objetos. A pocos años después del gran debate, Edwin Hubble informó datos que mostraban que las nebulosas espirales se encontraban mucho más allá de la Vía Láctea.
Eso llevó a nuestra comprensión actual de un universo de miles de millones de años luz de ancho, lleno de galaxias y expandiéndose rápidamente. En los años transcurridos desde entonces, detalles esenciales sobre este universo dinámico han resistido obstinadamente nuestras investigaciones. Cuanto más profundizamos en la naturaleza de la materia y de la energía, más oscura parecía volverse. Uno de los misterios más profundos surgió en la década de 1960. Fue una época en que las naciones estaban expandiendo y probando rápidamente sus arsenales nucleares. En 1963, Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido firmaron el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, que prohibía las pruebas nucleares en la atmósfera. Para verificar el cumplimiento, Estados Unidos lanzó 6 pares de satélites conocidos como VELA, del verbo español velar, para vigilar o mantener una vigilia. Fueron diseñados para registrar una señal distintiva de explosiones nucleares llamada rayos gamma. Los rayos gamma son una forma de radiación electromagnética de ultra alta energía, un término utilizado para describir partículas llamadas fotones que salen de una fuente de energía. La forma de energía más baja, la radio, tiene una longitud de onda de hasta 300 metros. Aunque no podemos verlos, se producen naturalmente, por ejemplo, en los relámpagos. Nuestros ojos solo pueden detectar longitudes de onda de hasta 400 nanómetros, que llevan una cantidad significativa de energía. La luz ultravioleta tiene longitudes de onda aún más cortas, hasta 10 nanómetros, mientras que los rayos X pueden tener longitudes de onda tan cortas como una centésima de nanómetro. Los rayos gamma llevan tanta energía que sus longitudes de onda pueden ser menores de 10 picómetros, lo que es más pequeño que el diámetro de un átomo. Estos rayos se llaman radiación ionizante porque pueden eliminar electrones de los átomos en el cuerpo, lo que puede causar daño grave e incluso la muerte, con una exposición alta. Afortunadamente, los rayos gamma del espacio no pueden pasar a través de la atmósfera para llegar hasta nosotros. Sin embargo, una teoría sugiere que una explosión cercana de rayos gamma puede haber causado una extinción masiva hace 440 millones de años al destruir la capa de ozono en la Tierra y permitir la entrada de radiación ultravioleta letal. Los rayos gamma, a diferencia de las formas de radiación electromagnética de menor energía, son producidos por la descomposición a menudo violenta de núcleos atómicos en reacciones nucleares. En 1967, en busca de pruebas nucleares clandestinas, los satélites Vela 3 y Avila 4 detectaron un destello de radiación gamma que no se parecía al de una arma nuclear. A medida que se lanzaban más satélites Vela, un equipo del Laboratorio Nacional de Los Álamos continuó encontrando estas misteriosas explosiones en sus datos. Pudieron limitar la posición en el cielo de 16 explosiones y descartar un origen terrestre o solar. Se necesitarían al menos 30 años para descubrir lo que eran. Un año después del lanzamiento del telescopio espacial Hubble en 1990, se estableció en parte el Observatorio de Rayos Gamma Compton de 17 toneladas para producir un mapa completo de los estallidos de rayos gamma. Más de 1000 detecciones mostraron que los estallidos estaban distribuidos al azar por todo el cielo, lo que llevó a otro gran debate en 1995 para estimular nuevas ideas sobre el misterio que llevaba en curso. Donald Lamb, de la Universidad de Chicago, propuso que los estallidos provenían de un grupo recién descubierto de estrellas de neutrones que habían escapado al halo de nuestra galaxia. Bogdan Paczynski, de la Universidad de Princeton, argumentó que sus ubicaciones seguían el diseño general de galaxias y cuásares, pero a estas distancias admitió que los estallidos tendrían que ser los objetos más luminosos conocidos en el universo. Y sin embargo, un tercio de ellos desaparecen en menos de 2 segundos, y el resto se extingue en cuestión de minutos. ¿Eran el resultado de una estrella que se inflamaba en nuestro vecindario cósmico, o eran algo mucho más violento y fundamental para el funcionamiento del tiempo y el espacio? En los años siguientes, una revolución barrió el campo de la astronomía de alta energía. El Observatorio de Rayos X Chandra fue lanzado en 1997, seguido por los satélites de rayos gamma integral en 2002 y SWIFT en 2004, el último cazador de rayos gamma. SWIFT
Equipado con sensores de rayos ultravioleta, X y gamma, fue lanzado al espacio en 2004 con el objetivo de detectar y localizar hasta 100 estallidos de rayos gamma al año y transmitir sus ubicaciones a la Tierra en cuestión de segundos. Esto permitió a los astrónomos en la Tierra dirigir rápidamente sus telescopios hacia la fuente y capturar la posluminiscencia, proporcionando información valiosa para determinar la distancia y la posible causa del estallido. A principios de 1997, un satélite italiano llamado Beppo-Sachs detectó una explosión y transmitió su ubicación a la Tierra. El telescopio espacial Hubble capturó la disminución posterior, lo que sugiere que se originó en una galaxia más allá de la nuestra. Los astrónomos analizaron la luz capturada por telescopios terrestres y encontraron indicios de que estaba asociada con una supernova. Esta asociación con supernovas se hizo más fuerte con el tiempo, con una explosión en 1998 que coincidió con una supernova, otra explosión en 2003 con otra supernova y otra explosión en 2006 con otra supernova. El texto describe cómo los científicos quedaron sorprendidos por la cantidad extraordinaria de energía y brillo de las explosiones observadas en las ráfagas de rayos gamma. El 19 de marzo de 2008, los astrónomos registraron una explosión que se originó a 7.5 millones de años luz de distancia, y su resplandor posterior fue visible a simple vista desde la Tierra. Esto confirmó la hipótesis de que las ráfagas de rayos gamma eran causadas por un haz estrecho e increíblemente poderoso de luz, que calentaba nubes de gas a miles de millones de grados y generaba rayos gamma de ultra alta energía. Tales fenómenos son comunes en el universo, donde la materia cae rápidamente en estrellas, galaxias o agujeros negros, pero pocos de ellos generan tanta energía como las ráfagas de rayos gamma. El 13 de septiembre de 2008, el satélite Swift registró una explosión que tenía la potencia de 9.000 supernovas y un chorro que viajaba al 99.999% de la velocidad de la luz. El 29 de abril de 2009, se registró el segundo objeto más lejano jamás registrado. El viaje de esta explosión de rayos gamma comenzó hace 3.1 billones de años. Los astrónomos han comenzado a ver estas señales como sondas para comprender la evolución química del cosmos, desde el momento en que las estrellas y las galaxias comenzaban a formarse. Pero, ¿cómo produce la naturaleza una señal de luz que puede llegar a través de todo el universo visible? Un equipo de científicos ha estado buscando respuestas cerca de casa, en una galaxia gigante a unos 50 millones de años luz, conocida como M87. El telescopio del horizonte de sucesos conecta telescopios separados por miles de kilómetros en un solo instrumento gigante. Los astrónomos apuntan a las ondas de radio submilimétricas porque tienen la frecuencia adecuada para moverse a través del polvo y el gas en el núcleo de M87. Esa galaxia tiene uno de los agujeros negros más grandes conocidos, con una masa de 6,6 mil millones de soles. La resolución del sistema fue suficiente para recopilar datos sobre un área justo fuera del horizonte de eventos del agujero negro, el punto más allá del cual nada puede escapar de su atracción gravitatoria. Los científicos pudieron observar la base de un chorro notable que sale continuamente de M87. Esta región está sometida a una gravedad extrema y a lo que Albert Einstein llamó arrastramiento de Marcos, donde el espacio y el tiempo son arrastrados a lo largo de un camino que lleva al agujero negro. A medida que el gas, el polvo, las estrellas o los planetas caen en el agujero, forman un disco que se espirala hacia adentro con el flujo del espacio-tiempo. El movimiento rotativo de este disco de acreción puede dirigir parte de la materia que fluye hacia afuera en un par de haces o chorros de alta energía. Nuestra confirmación del chorro se demostró en una simulación de supercomputadora de una breve explosión de rayos gamma, basada en una explosión de 40 milisegundos detectada por Swift el 8 de mayo de 2005. La fuente de la señal fue una galaxia gigante ubicada a 2,6 mil millones de años luz de distancia, que estaba llena de estrellas antiguas. Los científicos sospechaban que era el resultado de dos estrellas muertas orbitándose mutuamente y acercándose gradualmente hasta fusionarse en un abrazo catastrófico, desgarrándose mutuamente. Los científicos de la NASA simularon los últimos 35 milisegundos de este proceso, durante los cuales se formó un agujero negro.
A medida que los dos objetos se movían juntos, su masa se mezclaba en una densa y caliente nube de escombros giratorios, rodeada por una nube de plasma. De esta nube surgieron campos magnéticos, con el azul representando una fuerza magnética 1000 millones de veces mayor que la del Sol. Estos campos comenzaron a canalizar el plasma en un chorro, y en menos de un segundo, después de la formación del agujero negro, lanzó un chorro de partículas a una velocidad cercana a la de la luz. Una secuencia similar de eventos es responsable de las explosiones de rayos gamma más largas durante la muerte de una estrella grande. Las estrellas resisten la gravedad generando fotones que empujan hacia afuera su enorme masa. Pero el peso del núcleo de una estrella grande aumenta debido a la acumulación de elementos pesados producidos en la fusión nuclear. Con el tiempo, las capas externas de la estrella no pueden resistir hacia adentro, la estrella colapsa. El choque resultante produce una onda de choque que atraviesa la estrella y la destruye. En las estrellas más grandes de estas, conocidas como colapsars o hypernovae, se forma un agujero negro en el colapso. La materia que fluye forma un disco y las partículas cargadas crean campos magnéticos que se retuercen fuera de este disco, enviando una parte en chorros de alta velocidad. Las simulaciones muestran que el chorro es lo suficientemente poderoso como para abrirse camino a través de la estrella, lo que ayuda a desencadenar la explosión. El nacimiento de un agujero negro no es solo un evento que ilumina el universo. También es un evento crucial para la difusión de elementos pesados que sirven como bloques de construcción para nuevos sistemas solares y planetas. El nacimiento de un agujero negro es una respuesta al poder convulsivo de la gravedad que ahora podemos observar con telescopios de alta energía. Un ejemplo de esto es la explosión de rayos gamma detectada por el satélite Swift a fines de marzo de 2011. Este estallido se originó en una galaxia normalmente tranquila, a 3,8 mil millones de años luz de distancia, en la constelación de Draco. La mayoría de las explosiones de rayos gamma se desvanecen en segundos o minutos, pero esta duró 4 horas y media. Los científicos concluyeron que no podría haber venido de una supernova, y en su lugar, propusieron que una estrella grande había sido desviada durante un encuentro con otra estrella, lo que la hizo acercarse demasiado a un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. Esta animación ilustra lo que sucedió. El agujero negro desgarró la estrella y lanzó un chorro de materia que estaba dirigido directamente a Ruth. Podemos estar agradecidos de que esta explosión estuviera tan lejos y que no estemos en la línea de fuego de un agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de nuestra propia galaxia. Los astrónomos han observado estrellas gigantes que son lanzadas a altas velocidades por este monstruo. Si una de estas estrellas se desvía de su camino, podría convertirse en presa. El monstruo seguramente dejará saber a los observadores lejanos de su conquista con un destello cegador que es visible en todo el universo. ¿Qué había antes del Big Bang, del cual nuestro video ahora comienza? Puedes recordarlo fácilmente simplemente rebobinando un poco, incluso desde lo que comenzó tu mañana o esta semana. Aunque puede ser un poco más difícil para algunos aquí, estamos tan acostumbrados a que todo tenga un comienzo que subconscientemente lo asumimos para todo. Sin embargo, ¿qué pasa con algo tan antiguo, incluso antiguo, que su inicio no se puede encontrar tan fácilmente? Por ejemplo, nuestro universo. Todos hemos oído hablar del Big Bang, pero lo que precedió a ese evento sigue siendo un misterio y nada más que hipótesis. A pesar de que la teoría del Big Bang es una de las más populares hoy en día, entenderla no es tan simple. Además, es crucial recordar que es principalmente una hipótesis, y debemos considerar las inexactitudes que los científicos aún necesitan eliminar con nuevas observaciones astronómicas e investigaciones. Sin embargo, los físicos tienen suficientes datos cruzados independientes que hacen de la teoría del Big Bang el principal punto de partida de la cosmología moderna. Todo lo que nos rodea es una consecuencia directa de un evento que ocurrió hace 14.000 millones de años. Según la teoría, el espacio, el tiempo, la materia y la energía estaban todos confinados en una bola de fuego llamada Big Bang. Esta se expandió y a partir de sus escombros enfriados se formaron galaxias, incluida nuestra Vía Láctea, una entre aproximadamente 2 billones.
La idea de que el universo surgió de la nada era tan insensata que los científicos fueron escépticos durante mucho tiempo. Sin embargo, la evidencia existente es lo suficientemente convincente. Las galaxias se están separando como fragmentos cósmicos, y el calor del Big Bang aún nos rodea en forma de radiación de fondo cósmica de microondas enfriada, descubierta por radioastrónomos en 1965. Hoy en día, los científicos suponen que todos los procesos después del Big Bang fueron impulsados por el enfriamiento y adelgazamiento gradual del universo. Como sabemos, la temperatura es una medida del movimiento de las partículas, y, a medida que la temperatura bajaba, las partículas se ralentizaban. Cuanto más lento se mueven las partículas, más fácil es para ellas unirse. A medida que el universo se enfriaba, los quarks que inicialmente volaban libremente podían fusionarse en protones y neutrones, y otros hadrones y leptones. Luego las partículas que se habían obtenido, continuando ralentizándose, comenzaron a formar los primeros núcleos de los átomos familiares, y así sucesivamente. Sin embargo, no se puede decir con certeza cómo era el universo durante el Big Bang. Solo podemos afirmar que era increíblemente denso, y esto cambió con el tiempo. Todo lo que observamos a nuestro alrededor estaba increíblemente compactado en un espacio muy pequeño al principio, pero ¿cómo puede ser tanto infinito como al mismo tiempo tan pequeño? Cuando la gente lee sobre la teoría puede imaginar que el universo primero era más pequeño que un átomo, luego del tamaño de un balón de fútbol, y así se expandió durante 14.000 millones de años. Sin embargo, esta analogía supone que el espacio inicialmente tenía límites y un borde, pero nada sugiere que el universo no fuera infinito incluso en el momento del Big Bang. Antes de eso era más pequeño, y el objeto que ocupaba 1 metro cuadrado de espacio ahora se ha expandido a miles de millones de años luz. Pero incluso al principio el universo no tenía límites. Así es como lo explica el profesor Ørjan Raknes, un físico teórico de la Universidad de Oslo. Todo el universo observable proviene de una pequeña región que se puede llamar un punto. Pero las regiones cercanas también se expandieron, y así lo hicieron las siguientes. Algunas de estas regiones están ahora tan lejos que no podemos observarlas. Si pensamos en el Big Bang como una explosión, podría parecer comenzó desde un punto específico en el centro. Sin embargo, cuando se trata del nacimiento del universo, casi todas las galaxias se están alejando de la Tierra en todas las direcciones. Por lo tanto, la Tierra nunca fue ni será el centro del universo. Cualquier observador en cualquier otro planeta también verá las galaxias alejándose de ellos. En otras palabras, el universo se está expandiendo en todas partes simultáneamente. Según el modelo inflacionario, el universo poco después de su nacimiento experimentó un periodo muy corto de expansión exponencial, duplicando sus dimensiones lineales muchas veces. Los científicos creen que este proceso comenzó alrededor del momento de la separación de la fuerza nuclear fuerte. Esta expansión, conocida popularmente como inflación cósmica, fue extremadamente breve, durando solo unos 30 segundos. Sin embargo, aumentó el tamaño del universo al menos 10-30, 1 billón de billones de veces, posiblemente incluso más. Pero ¿qué pasa si queremos mirar aún más atrás en el tiempo, antes del Big Bang? La respuesta principal se reduce al hecho de que antes del Big Bang no había nada en absoluto. Significa que el universo se originó de la nada, lo cual es imposible incluso de imaginar. ¿Cuándo y por qué podría haber sucedido tal cosa? Sigue siendo incomprensible. Sin embargo, los científicos insisten en su posición. Entre ellos se encuentra el renombrado físico teórico Stephen Hawking de Inglaterra, quien dice que no solo imaginaron que el universo surgió de la nada, llegaron a esta conclusión a través de rigurosos cálculos matemáticos en los que nadie ha encontrado errores. En algún momento de esta misteriosa nada, podría no haber habido formas familiares de materia, pero no estaba completamente vacía, y ciertos procesos podrían haber estado ocurriendo, que podrían dar lugar a pequeñas explosiones. Finalmente, ocurrió el Big Bang. Para encontrar evidencia de esta hipótesis, los investigadores intentan crear algo similar a la nada. Construyen cámaras especiales de las que eliminan partículas de materia y bajan la temperatura, casi alcanzando la frialdad del espacio. Sorprendentemente, la nada resultante se convierte en algo que se puede estudiar de varias maneras.
Aquí podemos pensar en la energía del vacío y la energía del punto cero, pero eso se adentra en la mecánica cuántica, lo que requeriría mucho más tiempo para explicar. Aún así, muchas personas no están de acuerdo con la idea de que el universo se originó de la nada. Los oponentes de esta hipótesis responden a la pregunta de qué había antes del Big Bang de diversas maneras. Aunque sabemos que el universo existía antes del Big Bang, todavía hay muy poco que podamos decir sobre la naturaleza de este ancestro de nuestro universo. Sin embargo, se puede suponer que algo en su historia llevó a un gran estallido, dando origen a nuestro universo. Por supuesto, hay otras opiniones. Tal vez antes del Big Bang existía un universo similar al nuestro, o tal vez completamente diferente. También es posible especular que antes de nuestro universo había al menos otros 2 universos cuya colisión llevó al Big Bang. Uno incluso puede imaginar que el universo existe eternamente, y en su historia los grandes estallidos alternan con grandes colapsos. Tales explosiones podrían ocurrir si la expansión del universo cambiara a contracción. Finalmente, se puede suponer, y muchos están de acuerdo, que en el momento inicial de la historia de nuestro universo ocurrió un evento increíble. El universo recién nacido se expandió rápidamente y se infló a proporciones enormes, dando lugar a burbujas en las que crecieron diferentes universos uno tras otro. De esta manera, surgió un gran universo, también conocido como el megauniverso o multiverso. Si esto es cierto, al igual que nuestra galaxia es una de las miles de millones de galaxias que conocemos hoy, nuestro universo es uno de muchos otros universos completamente desconocidos. Pero lo más interesante, en nuestra opinión, es el modelo cosmológico cíclico conforme, abreviado como CCC. Según esta teoría, la vida del universo consiste en épocas, y la expansión exponencial de cada época termina con un gran estallido, convirtiéndose en precursor de la siguiente época. ¿Qué ocurriría si uno comprimiera el futuro lejano en el modelo matemático del universo, representando el infinito como un límite finito? ¿Qué pasaría si la singularidad del Big Bang se estirara hasta el mismo límite inicial suave y finito? Según el modelo, el universo pasa por ciclos infinitos, donde en cada ciclo precedente el tiempo en el futuro tiende hacia el infinito, lo que se convierte en la singularidad del siguiente ciclo. Se supone que las masas de todas las partículas en el universo disminuyen constantemente y de manera constante a cero con el tiempo, aumentando así la energía. Además, una suposición interesante es que los agujeros negros supermasivos, que ahora se detectan en los centros de muchas galaxias, son reliquias heredadas de universos pasados en el nuestro. La teoría del profesor Penrose es fascinante y recomendamos encarecidamente explorarla. La teoría cíclica existe en varias versiones, al igual que la teoría inflacionaria, y según el profesor Paul Steinhardt, las diferencias entre ellas son puramente técnicas e interesantes solo para los especialistas. El concepto general sigue siendo el mismo. En primer lugar, en nuestra teoría, no hay un momento del inicio del mundo, no hay singularidad. Hay fases periódicas de nacimiento intenso de materia y radiación, cada una de las cuales, si se desea, puede llamarse un Big Bang. Sin embargo, cada una de estas fases no significa la aparición de un nuevo universo, sino simplemente una transición de un ciclo a otro. El espacio y el tiempo existen antes y después de cada uno de estos cataclismos, por lo que es totalmente razonable preguntar sobre el estado de las cosas 10.000 millones de años antes del último Big Bang, del cual se cuenta la historia del universo. La segunda diferencia clave es la naturaleza y el papel de la energía oscura. La cosmología inflacionaria no predijo la transición de la expansión desacelerada del universo a la expansión acelerada. Sin embargo, cuando los astrofísicos observaron destellos de supernovas distantes, la cosmología estándar no supo qué hacer con los resultados paradójicos. Se propuso la hipótesis de la energía oscura para reconciliar estas observaciones con la teoría. Nuestro enfoque es más coherente internamente, ya que la energía oscura está presente desde el principio, facilitando la alternancia de ciclos cósmicos. No obstante, como señalan tanto Paul como Steinhardt, la teoría cíclica tiene sus debilidades, particularmente la explicación de la colisión y el rebote de branas paralelas, es decir, espacios de menor dimensión de las cuerdas de la teoría M que ocurren al comienzo de cada ciclo.
Otros aspectos de la teoría cíclica están mejor desarrollados, pero aún hay muchas incertidumbres por resolver. En conclusión, recordemos lo siguiente. Dado que los eventos que preceden al Big Bang no tienen consecuencias para las observaciones, pueden excluirse de la teoría y podemos considerar que el tiempo comenzó con el Big Bang, como afirmó Hawking. Sin embargo, los científicos todavía albergan la esperanza de aprender qué existía antes del comienzo del tiempo. Tal vez fue algo grandioso o muy denso, algo que pasó a nosotros desde otro universo. Hay más preguntas que respuestas, y por ahora la humanidad está en búsqueda, y tal vez alguien entre ustedes podrá decirle al mundo qué sucedió antes del Big Bang, de Big Bang a los planetas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo surgieron nuestro planeta, nuestro Sol y nuestra galaxia? Hasta hace poco, el universo se consideraba eterno, y su existencia no inquietaba a los científicos. Albert Einstein incluso asumió la eternidad del universo en sus hipótesis y ajustó las ecuaciones de la teoría de la relatividad en consecuencia. Sin embargo, con la aceptación del concepto del Big Bang, todo cambió. Los expertos muestran que vivimos en los restos en expansión y enfriamiento de una masa cósmica de materia. Pero, ¿qué causó esta explosión inicial y qué la precedió? ¿Realmente hubo algo que la precedió? Estas preguntas son indudablemente parte del ámbito de la ciencia, pero cada intento de responderlas enfrenta obstáculos aparentemente insuperables. La infame singularidad, un punto infinitamente pequeño y denso, en el que todo el universo, toda la física del mundo, las constantes, la materia, el espacio y el tiempo estaban comprimidos. Luego, durante este evento, ocurrió el Big Bang, y todo lo mencionado anteriormente comenzó a existir. Hoy en día los físicos han descubierto el fondo cósmico de microondas y han comenzado a contemplar el mismo comienzo. Todo es un poco enredado, ¿verdad? La pregunta sigue siendo, ¿cuál era el problema con la existencia de la singularidad cósmica? Es uno de los problemas más serios en la cosmología física. El problema es que cualquier información que tengamos sobre lo que sucedió después de la singularidad no puede proporcionarnos ninguna visión de lo que sucedió antes de ella. Incluso ahora, la llamada nueva física nos lleva a la realización de que nuestro conocimiento del universo todavía está en sus primeras etapas. Por lo tanto, en este momento, solo podemos hablar de lo que somos capaces de ver con nuestros ojos o a través de modelos matemáticos en papel. Una de las preguntas más frecuentes es, ¿dónde ocurrió exactamente el Big Bang? Si hubo una explosión, debe haber habido un epicentro. Sin embargo, la realidad es que nuestro universo no tiene centro. Es más preciso imaginar que el Big Bang ocurrió simultáneamente en todas partes, en todos los puntos del universo. Hoy en día, los científicos suponen que todos los procesos después del Big Bang fueron influenciados por el enfriamiento gradual y la disminución de la densidad del universo. Como sabemos, la temperatura es una medida del movimiento de las partículas, y a medida que la temperatura bajaba, las partículas se movían más lentamente. Las partículas de movimiento más lento facilitaron su interacción entre sí. Durante el enfriamiento del universo, los quarks individuales voladores se fusionaron para formar protones, neutrones y otros hadrones y leptones. Luego, estas partículas, continuando desacelerándose, comenzaron a formar los primeros núcleos de átomos familiares. Este periodo de formación de los primeros átomos en el universo se llama nucleosíntesis primordial, que duró unos 20 minutos después del Big Bang. Durante este periodo, todo el universo se calentó al estado que observamos hoy dentro de las estrellas. En este periodo, principalmente se formaron núcleos de hidrógeno y helio en una proporción de 3:1. Y estas proporciones de hidrógeno y helio siguen siendo los dos elementos más abundantes en el universo hasta el día de hoy. Después de la primera nucleosíntesis, apenas se formaron nuevos núcleos atómicos, y el universo todavía permanecía caliente, con la materia existiendo en un estado de plasma. Los electrones volaban independientemente de los núcleos, haciendo que el universo fuera opaco a la luz. Los fotones colisionaban constantemente con los electrones y no podían viajar en línea recta, como si estuvieran atrapados en un laberinto de espejos. Esta es la razón, por cierto, por la que no puedes ver a través de una lámpara de luz diurna, ni a través de nuestro Sol, que también están hechos de plasma y por lo tanto son no transparentes.
El universo continuó enfriándose y aproximadamente 300.000 años después del Big Bang, la temperatura bajó lo suficiente para que los electrones se unieran a los núcleos atómicos. Como resultado, el universo se volvió transparente. Este momento se llama recombinación. Los fotones que llenaban todo a su alrededor ya no eran obstruidos por electrones y podían viajar en línea recta, instantáneamente en todas las direcciones. En realidad, estos fotones liberados en el momento de la recombinación son lo que vemos hoy como la radiación relicta del fondo cósmico de microondas. Luego ocurrió la formación de las primeras estrellas. Se supone que estas eran estrellas muy masivas con una vida corta que no sobrevivieron hasta nuestros días. Se formaron los primeros cuásares, galaxias y cúmulos y supercúmulos de galaxias. Posteriormente, ocurrió gradualmente la formación de la nube interestelar, que dio origen a nuestro sistema solar. Alrededor del joven Sol, se formó una nube de gas y polvo. Cabe señalar que este disco era un remanente de la nube de la cual surgió el Sol en sus primeras etapas. Esta nube adquirió rotación, lo que llevó a la formación de un disco rotatorio y aplanado en lugar de uno esférico. Al principio, el disco estaba compuesto en un 98-99% de hidrógeno y helio, y los elementos restantes estaban presentes en cantidades insignificantes. Sin embargo, es precisamente con su presencia que hoy se asocia el origen de los planetas. A medida que la nube se enfriaba, las sustancias refractarias como el hierro, silicio, titanio, níquel, sus compuestos y otros comenzaron a condensarse en partículas de polvo. La condensación significa la transición de un estado gaseoso a uno sólido o líquido. En la nube planetaria no había condiciones adecuadas para que la mayoría de las sustancias existieran en estado líquido, por lo que los gases más pesados que el helio y el hidrógeno formaron inmediatamente partículas sólidas, sin pasar por la fase líquida. Un ejemplo de este comportamiento puede verse con el vapor de agua en Marte. Debido a la masa relativamente grande de las partículas de polvo, tendían a ganar un movimiento más estable, moviéndose hacia el centro del disco. Gradualmente se formó un delgado disco polvoriento dentro de la gruesa nube de gas y polvo. Con el enfriamiento, el número y tamaño de las partículas de polvo aumentaron y la densidad del disco de polvo aumentó. El resto del disco inicial se volvió cada vez más esparcido. Eventualmente, el disco de polvo se volvió muchas veces más delgado que su diámetro. La composición de este disco de polvo era diferente en sus diferentes partes y dependía de la distancia del Sol. Las regiones interiores, calentadas por la estrella central, se enfriaron y más sustancias pudieron formar partículas sólidas. Por ejemplo, el vapor de agua pudo transformarse en hielo, probablemente en algún lugar alrededor de la órbita de Júpiter y más lejos del Sol. Al mismo tiempo, el viento solar soplaba las moléculas de gas ligero de las partes internas del sistema solar más rápido que de las partes externas. Como resultado, el gas casi abandonó las regiones cercanas al Sol. El enfriamiento gradual de la nube facilitó la formación de innumerables compuestos, en su mayoría entrando en partículas de polvo en crecimiento. Según las leyes de la física, los gases eran más propensos a condensarse en los granos de polvo existentes y menos dispuestos a formar nuevos. Para cuando se completó la formación del delgado disco de polvo, su densidad era decenas de veces mayor que la densidad del gas circundante. Los tamaños de las partículas sólidas alcanzaron varios centímetros y el disco se volvió gravitacionalmente inestable. Las compresiones aleatorias en el disco no se disipaban, sino que por el contrario, seguían ocurriendo. Este proceso culminó en la formación de millones de cuerpos de varios kilómetros de tamaño, que se convirtieron en los embriones de planetas. Fueron llamados planetesimales. La composición de estos planetesimales variaba según las condiciones de temperatura y la densidad inicial del disco, que como mencionamos, dependía de la distancia al Sol. Durante los siguientes cientos de millones de años, los planetesimales más grandes crecieron, acompañados por la destrucción de los más pequeños. Los pequeños planetesimales también fueron expulsados del sistema solar debido a la influencia gravitacional de los planetas masivos. El crecimiento más rápido se observó en Júpiter, ya que estaba situado en un área donde ya se habían formado partículas de agua helada.
Estas partículas heladas contribuyeron al rápido crecimiento inicial de Júpiter. Otro factor importante que dio a Júpiter una ventaja sobre otros planetas gigantes fue su proximidad al Sol, donde la densidad del disco de polvo era mayor. Los embriones de Saturno, Urano y Neptuno quedaron rezagados en el crecimiento en comparación con Júpiter debido a la menor densidad del disco en sus regiones de formación. Júpiter logró acumular una gran cantidad de gas mientras aún no era barrido por el viento solar. Hoy en día, vemos que Júpiter es el planeta más masivo entre todos los demás combinados en el grupo terrestre. Aunque se formaron en las regiones más densas cerca del Sol, no pudieron convertirse en los planetas más masivos del sistema solar debido a las altas temperaturas y las densas corrientes del viento solar. Las partículas sólidas se formaron con menos entusiasmo, y las sustancias pesadas como el hierro y el silicio eran minoría en la nube inicial. Como resultado, el sistema solar obtuvo pequeños planetas cerca del Sol, compuestos principalmente de silicio, hierro y sus compuestos. Entre estos planetas, solo Venus y la Tierra tienen suficiente masa para retener una atmósfera, que consiste principalmente en moléculas de gas pesado que se mueven menos rápidamente. Por lo tanto, la Luna y Mercurio casi no tienen envoltura gaseosa, y Marte ya ha perdido casi toda su atmósfera. Durante la formación de los planetas, las partículas más pequeñas colisionaban entre sí. Si tal colisión ocurría cerca de un futuro planeta, los cuerpos colisionantes podían perder tanta velocidad que su órbita alrededor del Sol se volvía imposible. Fueron influenciados por la atracción gravitacional del planeta masivo y se involucraron en su rotación. De esta manera, se formaron enjambres rotatorios de partículas alrededor de los planetas grandes, un destino similar al del disco de polvo. Pronto, los satélites comenzaron a rotar alrededor de los planetas, siguiendo la percepción del tiempo de la galaxia. Otra hipótesis sostiene que los planetas nunca fueron esferas fundidas. Según esta visión, se originaron a partir de la nebulosa de gas y polvo que rodeaba al Sol, condensándose gradualmente en un disco de gas y polvo, que eventualmente se fragmentó en partes separadas. Algunas de estas condensaciones crecieron hasta alcanzar el tamaño de planetas. Por ejemplo, nuestra Tierra se formó a partir de su embrión en aproximadamente 100 millones de años. Durante ese tiempo, enormes meteoritos que caían sobre ella calentaron sus profundidades y dejaron numerosos cráteres en su superficie. Más tarde, el aire y el agua borraron la mayoría de los cráteres en la superficie de la Tierra. Sin embargo, en otros cuerpos celestes donde no surgieron estos componentes esenciales, como Mercurio o Marte, los cráteres permanecieron intactos. Además, el estudio de planetas más allá de nuestro sistema solar reveló discrepancias que generaron dudas sobre la hipótesis del disco caliente. Algunas de estas inconsistencias estaban relacionadas con la clase de planetas conocidos como Júpiter calientes, que tienen órbitas cercanas a sus estrellas con periodos de unos pocos días. Los astrónomos hicieron ajustes a la hipótesis para abordar estas preguntas, pero no resolvieron todos los problemas. Por lo tanto, por ahora tenemos que contentarnos con teorías que, aunque no completas, pueden explicar en parte el origen de todo lo relacionado con el espacio circundante. Quizás una nueva física ofrezca al mundo de los científicos la capacidad de explicar los procesos antiguos bajo una nueva luz.